Un hermoso y lindo sábado. Muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy ya estamos entrando a la lección número 11. Y esta lleva por título Aguardar en el crisol. Recuérdate que este trimestre hemos estado estudiando y viviendo acerca de aquel crisol que también fue purificado, no necesitaba purificación, pero pasó por las pruebas que hoy nosotros estamos pasando, no a la similitud de él, pero sí viviendo esos crisoles que hoy en día muchos de nosotros a veces no pasamos, lo reprobamos y por lo tanto siempre estamos buscando un día estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Y hoy en este hermoso estudio de esta semana, Aguardar en el crisol, nuevamente tengo de invitada aquí a mi hermanita Irma Bañuelos. Irma, bienvenida. Listo, pastor, muchas gracias. Agradezco al Señor por esta invitación y también agradezco a ustedes por permitirnos entrar a su hogar en esta hora. Muy bienvenidos a la iglesia en estudio el día de hoy. Gracias, pastor. Gracias, Irma. Y bueno, sin más, pues vamos a ir entonces a la oración, como siempre es nuestra costumbre. Siempre pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe en este momento. Así que, Irma, te voy a pedir si tú nos guías en oración. Claro que sí, pastor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora te damos las gracias. Una vez más, Señor, por este tu santo sábado. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar nuevamente ante tu presencia, sabiendo, Señor, que tú cada día nos cubres con tu manto de justicia. Bendícenos, Señor, y permite que este día pueda ser un día tan bendecido, un día lleno de paz, porque estamos ante tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los televidentes que nos sintonicen esta hora. Permite que tu paz, que tu bendición y tu misericordia también, Señor, les alcance a cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo, por escucharnos. Gracias por perdonarnos. Y gracias, Señor, porque tú permites que pasemos crisoles para que de esta manera nuestro carácter pueda ser pulido y pueda ser, Señor, purificado, y de esta manera, Señor, tener el carácter el cual tú requieres de cada uno de nosotros y que es lo único que vamos a llevar al cielo. Trabaja en nosotros, Señor, y gracias, muchas gracias por escucharnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, pues bueno, el estudio de esta semana estará basado en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 4 y 5, en la cual el apóstol Pablo pues nos habla ya de un modo a la introducción a la esperanza en lo que es la palabra de Dios, que a través de ella es donde nosotros conocemos el crisol, es donde nosotros vamos comprendiendo y entendiendo lo que realmente Dios quiere hacer con aquellas personas, aquellos hijos de Él, para purificarlos y poder entonces sí introducirnos a la tierra prometida, al lugar donde queremos habitar con Él. Asimismo también el mismo libro de Romanos, pero el capítulo 5, del versículo 3 al 5, donde vemos realmente los efectos de la justificación, donde realmente entendemos que la justificación del Señor es la que nos lleva a la justicia para estar ante el Padre. Así también estaremos viendo esa hermosa historia de David a través del primer libro o primera carta de Samuel, el profeta Samuel, en el capítulo 26. Esa linda historia de cómo un siervo del Señor, aparte de ser perseguido, buscado para ser muerto, cómo es de que aún él teniendo esas oportunidades, realmente respetó y dejó que Dios obrara. Vamos a ver su historia en esta semana. Así como el libro de Salmos, el capítulo 37, del versículo 1 al 11, donde a través de este salmo, este gran hombre del Señor, habiendo visto realmente la justicia, el amor y la misericordia de su gran Señor, pues él alaba el nombre del Señor y nos deja muy buenos mensajes para este tiempo para nosotros.
Y la cita que tenemos para esta semana está en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22, que ese pues lo vamos a ver en pantalla. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que dice así la palabra del Señor. En el libro de Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y que a base de este texto en realidad es lo que vamos a ver en esta semana, y por eso voy a dejar a mi hermana Irma para que ella nos haga la introducción de lo que va a ser la secuencia de esta semana. Así es de que, Irma, sí, adelante. Pastor, muchas gracias. En realidad, Pastor, esta semana, la verdad que al estudiar, después de haber estado en el campamento, agradezco al Señor por todos los que tuvieron la oportunidad de haber ido. Agradezco también al Señor porque ahora nos tiene aquí, Pastor, también. Dispuestos ahora a compartir con ustedes el estudio de esta semana. A guardar en el crisol. Como ya mencionaba el pastor, toda esta semana nosotros vamos a estar estudiando mayormente una de las características o uno de los frutos que acabamos de leer en Gálatas 5:22. Hay varios frutos que nosotros necesitamos desarrollar a través de nuestra vida cristiana. Y uno de ellos, pastor, es la paciencia. La paciencia, que yo creo que quizás, no sé si sea uno de los frutos más difíciles de desarrollar en nuestro carácter, porque el tener paciencia requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Y aparte de que requiere esfuerzo, requiere mucha tolerancia. Y la verdad que el tener paciencia no es nada fácil, hermanos. Cuando nosotros estamos pasando especialmente por un crisol, por una cosa terrible, una tristeza, una angustia, lo que sea, el saber esperar, porque eso es lo que es paciencia, pastor. Paciencia es esperar, aprender a esperar que el Señor tome el control, y tú saber esperar y saber que tú de esta vas a salir libre, ¿verdad? Porque tienes a alguien a tu lado que siempre está dispuesto a sostenerte con la diestra de su poder. Y lo más interesante, Irma, disculpa que te interrumpa, lo más interesante es que en estas características es de que a veces sorpresivamente nos agarra algo en el momento, y ahí es cuando nosotros tenemos que mostrar esa paciencia, ese amor, esa paz para con los demás. A veces no nos damos cuenta, pero suceden casos de que cuando menos lo esperas, alguien llega y como que te quiere sacar de las casillas, ¿verdad? Correcto. Pero allí es donde uno tiene que demostrar o dar a mostrar la vida en Cristo. Aunque tú puedas decir, pues el otro también es cristiano, ¿por qué no entiende que me ofende en esas cuestiones? Pero no es qué dice el otro, es qué dice uno, cómo uno responde, cómo uno realmente muestra la paciencia, porque aún el Señor dice en su palabra que sin paciencia nadie verá a Dios. Entonces, todos en su momento estamos en estas luchas, pero hoy, que en este trimestre está ya a 2 lecciones más, y vamos a acabar con los crisoles. Y desgraciadamente, siempre yo digo, a veces cada lección como que se olvida, se nos olvida y ya se quedó atrás, y no seguimos experimentando. O quizás los fuegos de los crisoles van a venir todavía, pero se nos va a olvidar que estos crisoles de estos 3 meses en realidad no nos hicieron efecto. Creo, pastor, que si tú estás dedicando el estudio, el tiempo, ¿sí?, al estudio de la palabra, creo que no va a ser una lección más. Porque el objetivo es de que cuando nosotros leemos estas lecciones, cuando tú te indagas en el estudio, pues que surja un cambio. Sí, que tú te des cuenta dónde es que tú estás parado. Y efectivamente, o sea, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5, este es uno de los versículos que vamos a estar estudiando, pero quisiera yo abrir con esto, ya que estamos hablando, ¿no?, que a veces inesperadamente te llega una situación y pierdes tú la calma. Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5, se lee de la siguiente manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿sí?, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba,
y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nosotros podemos darnos cuenta que hay como unos escalones, ¿sí? De acuerdo a este versículo, tienes tú la tribulación, esta tribulación te produce la paciencia entras entonces a una prueba y vas escalando hasta que entonces tú puedes llegar a que no importa qué es lo que te suceda, tú estás preparado para recibir esa situación difícil. ¿Sabes tú cómo vas a enfrentarla? Es como, por ejemplo, cuando tiene uno un matrimonio y entras en discusión, en desacuerdo, pues siempre uno tiene que... Hay uno de los dos que tiene que bajar para que entonces la relación pueda continuar, ¿sí? Claro. Hay uno que tiene que tolerar, hay uno que tiene que tener paciencia ante esta situación. Y cuando esto se lleva a cabo, entonces la relación se sigue alimentando y lo mismo pasa en la relación con el Señor. Tú vas sabiendo que la prueba, la tribulación, lo que tú estás pasando es con algún propósito que el Señor quiere, ¿cómo dice? Pulir, ¿sí? Pulir. Entonces, cuando está siendo el Señor pulido, tú aprendes y dices, bueno, tengo que esperar y ser paciente. Se nos pone el ejemplo aquí en la lección, pastor, de cómo los niños son tan impacientes. O sea, ellos quieren las cosas ya. Y si tú le dices, mijo, te voy a llevar al parque, lo primero que dicen ellos, ¿y a qué horas? En un ratito. Y para ellos un ratito es una eternidad. Yeah. Sin embargo, si nosotros empezamos a desarrollar ese fruto de la paciencia, creo que entonces nosotros vamos a poder ser muy tolerantes, llegar a una situación a la cual llegó Moisés. Sí. ¿Cierto? Bueno, hemos escuchado a veces en personas que dicen, wow, qué paciencia tiene esa mujer o qué paciencia tiene ese hombre. Y a veces pues puede ser en un momento de que uno mejor tiene que callar, mejor como que cierran los oídos para no oír. Pero la verdad es eso, es de que uno está luchando por dejar de ser el viejo hombre y nacer en el nuevo hombre. Por eso yo siempre digo, ¿no?, que la convicción de la verdad de la palabra del Señor, estamos bien convencidos de que todo lo que leemos en su palabra es una realidad, es una verdad. Pero la verdad es que la convicción no es suficiente. Estar convencidos de que esto es la verdad y esto es lo que tenemos que llevar, es una parte. Por eso es de que después de la convicción tenemos que trabajar la conversión, en la cual ahora lo que yo era, lo que yo hacía y que no agradaba a Dios y no agradaba a los hombres, pues ahora tengo que hacer ese cambio de mi vida, de mi comportamiento, de mi carácter, de mi manera muchas veces de responder. O sea, todo es un cambio. No creamos, hermanos, que Dios simplemente porque ya hemos vivido durante muchos años y estar metidos dentro de la iglesia va a ser suficiente. No, apenas la iglesia la tomamos como un hospital. Muchos salen quizás no sanados, pero adoloridos del tratamiento que se les hizo. Y así mismo en la casa del Señor. Es en la forma que quizás salemos unos golpeados, maltratados, pero es el propósito de Dios, de que allí, en ese golpe o en esos maltratos, nosotros trabajemos la paciencia. Miren cómo dice la sierva del Señor, allí en el libro que lleva por título Spiritual Gift. Ella dice, vi que los que profesan la verdad han de mantener las normas en alto e inducir a otros a alcanzarlas. ¿Ustedes se imaginan el gran trabajo que tenemos como cristianos? O sea, realmente no es nomás de decir, yo estoy en la verdadera iglesia. No, o sea, aquí es atraer a otros a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través de nuestras vivencias. Recordemos que siempre fue el propósito de Dios con el pueblo de Israel, que las otras naciones vinieran a buscar y a integrarse en el pueblo de Israel por la forma en cómo ellos tenían que vivir, cómo podían comportarse con los demás, cómo podían compartir lo que se tenía en sí con todos ellos. Y por eso ella dice, vi que algunos tendrían que atravesar
solo es el camino de la rectitud. Ahora, aquí es donde muchos decimos, ¿no? O dicen, Dios me va a ayudar, Dios me va a cambiar. Hermanos, a través de los crisoles es que Dios nos está dando un aviso. Cambia, hijo, quita ese carácter, mija. Ya, deja de ser como eres, porque así no lograrás todo. Puedes conocer mi palabra, puedes conocer la verdad, pero si no hay cambios en tu carácter, no hay cambios en tu vida, ¿cómo quieres que yo pueda alcanzarte para traerte ante la presencia de mi Padre? Por eso la sierva del Señor también dice, tus compañeros e hijos no transitarán con ellos el camino de la abnegación. La paciencia y la tolerancia deben caracterizar siempre la vida de esos peregrinos solitarios, siguiendo el ejemplo de su bendito Maestro. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos que confiar no en el hombre, sino en Cristo. En todo momento el cristiano tiene que ver a Cristo Jesús y no al hombre. Por muy buen ejemplo, por buen carácter que veas en alguien, mi hermano, no te pegues a él, apégate a Cristo. A Cristo, porque Cristo nunca falló y no va a fallar. Amén. Y el hombre en su momento menos esperado te puede fallar y te vas a llevar un gran chasco que lo único que puede hacer es que ese crisol se apague y te retires de la iglesia. Por eso hoy en día se te invita a que seas tú en realidad, tú directamente con tu Señor, con Cristo Jesús. Por eso, pastor, creo que en Romanos capítulo 15, que es uno de los versículos también que se va a estar estudiando durante esta semana, Romanos capítulo 15, versículo 4, hablando usted en relación a que tiene que surgir el cambio, ¿verdad? O sea, una vez que tú conoces al Señor, tú no puedes ser el mismo. Y si eres el mismo, pues algo está mal, ¿cierto? Y dice ahí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Me llama la atención porque hay tres palabras muy importantes ahí: paciencia, consolación y esperanza. Nosotros vamos a encontrar en las Escrituras estas tres cosas que deberían de hacer cambio en nuestra vida. Por ejemplo, si tú estás pasando por alguna situación difícil, el Señor es el que te va a ayudar por medio de la Escritura a que tú puedas desarrollar esa paciencia y esperar, ver qué es lo que el Señor te va a mostrar, ver qué es lo que el Señor quiere en esta situación darte. Te va a dar la consolación si es que en algún momento tú has perdido algún ser querido o has tenido alguna situación difícil que estés pasando en esta hora. La Escritura es la que te va a llevar a que tú puedas tener esa consolación. Y no nomás eso, sino que nosotros, por medio de la Escritura, también tenemos una esperanza bendita. Amén. Que es la segunda venida del Señor. Es un objetivo que nosotros tenemos como cristianos y como decía el pastor, llegó el momento, ¿sí? Estamos en un momento crucial donde tu vida debe reflejar tu Creador. Se leía en la notas de la hermana White, ¿verdad? Que muchos de nosotros nos va a tocar pasar solos la prueba. No vamos a tener ahí el apoyo de nadie, ¿no? Porque inclusive se nos dice que aún el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra. Entonces, lo que tú hayas estudiado ahora, lo que tú hayas obtenido, los cambios que el Señor haya hecho por medio de ese Espíritu Santo, porque tú has dedicado el tiempo a la lectura y la paciencia que tú hayas desarrollado, es la que te va a ayudar a que tú puedas salir victoriosa y puedas tener esa esperanza bendita de la segunda venida de Cristo. Bueno, hay algo interesante, Irma, en lo que es el libro de Mi Vida Hoy, que claramente la sierva del Señor también nos habla acerca de la paciencia. Y miren, dice, la tolerancia es la paciencia inofensiva. O sea, es verdad que hay a veces que sentimos que nos ofenden y a veces somos tolerantes, pero en la tolerancia que tenemos muchas veces ofendemos al que nos agrede. Y no debe de ser así, no debe ser con la misma respuesta. Aunque parece que tenemos tolerancia, realmente debemos de usar la paciencia. Una paciencia donde en vez de ofender al otro,
también nosotros más que nada lo traigamos a entender cómo es de que realmente nosotros tenemos que dar un testimonio a los demás de nuestra vida cristiana, de cómo nosotros en realidad convivimos con Cristo en el conocimiento de la palabra de Dios que Él mismo nos está dando. Por eso dice ella, si sois tolerantes, no transmitiréis a los demás vuestro pretendido conocimiento de los errores y equivocaciones de vuestros hermanos. Oh, sí, porque a veces decimos, no, pues, te perdono, hermano, pero que no se te olvide. Te perdono, hermano, pero no me la vuelvas a hacer. Te perdono, hermano, pero cuidadito con que esto vuelva a suceder. No, hermanos, o sea, esa no es la manera de hacer un perdón o de pedir una disculpa y en la cual, pues, más que nada, el hermano pueda comprender que realmente nosotros lo que más buscamos es tener esa tolerancia que Dios nos permite a través de su Espíritu, a través de su amor y de misericordia. Porque uno se puede preguntar, ¿qué hice yo para merecer tanta bondad de Dios? Si yo era lo peor de la sociedad, ¿qué tuve que hacer yo? Simplemente nada. Dios me amó, Dios me recibió, Dios me abrió los brazos, porque Él nos ama. Y lo único que Él busca en realidad es que nosotros reconozcamos que necesitamos de un Salvador, de un dador de la vida, de un Dios perdonador, de un Dios con mucha paciencia y tolerancia para soportarnos a nosotros. Así, quizás como los hijos que tenemos, ¿no? Que a veces hay unos que son más tremendos que el otro, pero allí tú trabajas realmente cómo poder cambiar o buscar la manera de que ese hijo cambie su manera de ser, cambie la verdad que él puede a veces expresar y que para él es verdad, pero para uno en realidad lo único que son excusas. Por eso ella dice, redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Ser tolerante no significa ser sombrío o andar triste, amargado o endurecido. Es precisamente todo lo contrario. Y sí, porque a veces decimos tengo tolerancia para con él, soy paciente para con él, pero la verdad es que traemos una carita como si acabamos de comernos un limón bien agrio. Y eso no es tolerancia, es sentir todavía el coraje que no pudiste descargar contra aquel. Y no, realmente el verdadero Hijo de Dios que es tolerante, hermanos, es como si fue un trago, una cucharadita de miel, lo que uno está viviendo y que sabe uno que todo se lo deja a Dios, que el Señor sea el que cobre, el que realmente redarguye el corazón de aquel que sentimos que es más duro que una piedra. Pero es así como nosotros tenemos que empezar a trabajar. Mira esta otra cita, esta última cita de esta introducción. La vida de sus hijos ha de revelar amor, amor y solo amor, mansedumbre y tolerancia. ¿Los hijos de quién? De Dios. De Dios. Esa es la verdad. La tolerancia nos permite soportar muchas cosas sin que tratemos de vengarnos por la palabra o acción. O sí, porque unos, aunque a veces no le sueltan la bofetada a uno, pero cuidadito porque al rato lo riegan peor que una atarraya en el mar para sacar los peces. Más amplio y más ancho. Y le ponen el nombre por debajo entre todos los hermanos dentro de la iglesia. Cuidado, porque en realidad esto es lo que Dios hoy en día nos quiere enseñar. Y que ojalá que esta semana, mis queridos hermanos, podamos comprender, como dice el título, aguardar en el crisol. Y esto realmente es aguardar y esperar en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta semana podamos estudiar juntos este hermoso título para ver cómo estamos, no cómo están, sino cómo estamos, cómo estoy
y así entender los cambios que yo hay que hacer. realmente necesito hacer a través del amor y la misericordia de Cristo. Amén. Un feliz sábado y